Buenos días, en este video tutorial vamos a ver cómo enlazar un archivo de esquemático con un archivo de PCB en Altium Designer. Esto es pues la función básica que proporciona Altium en todo lo que tiene que ver con diseño de circuitos impresos. Una vez ustedes tengan ya terminado su esquemático, recuerden siempre pues todos los pines que no vayan a utilizar, colocarles la X de no conectado. Esto es pues para evitar errores de compilación como tal en Altium, asegurarse siempre que todas sus redes nets estén conectadas correctamente. Cuando estén seguros de todo eso, deben numerar todos los componentes. Pueden hacerlo manualmente, dando doble clic sobre el nombre de cada componente y asignándole un número, o pueden permitir que Altium lo haga automáticamente. Para ello, van a la pestaña Tools y a la opción Annotate Schematics Quickly. Con esta opción ustedes van a poder numerar fácilmente uno o varios esquemáticos que tengan dentro de su proyecto. Recuerden siempre grabar. Una vez estén numerados los componentes, el siguiente paso es crear nuestro archivo de PCB. Para ello vienen a la pestaña File y seleccionan en la tercera opción dentro del menú New PCB. Cuando seleccionen esa opción se dan cuenta que aparece ya el archivo relacionado al proyecto. Les aparece este cuadro negro. Lo recomendable es siempre, antes de empezar a trasladar y a rutear los componentes, crear o definir los bordes y el punto de origen de nuestro PCB. Para ello vamos a hacer lo siguiente. Lo primero, vamos a cambiar las unidades. Si ustedes ven en esta parte, en la esquina superior izquierda, se dan cuenta que todas las medidas están dadas en milipulgadas. Para trabajar en milímetros, sencillamente oprimen la tecla Q. Ya con solo oprimirla se dan cuenta que ya todas las unidades están en milímetros. Si quisieran volver a milipulgadas, vuelven y presionan la tecla Q. Para definir el punto de origen de nuestro PCB, vamos a la pestaña Edit, Origen, Set. Lo recomendable es siempre colocar el origen en la esquina inferior izquierda. La mayoría de máquinas y fabricantes referencian en ese punto, entonces pues es bueno seguir como tal un estándar. Ahora vamos a definir los bordes de la tarjeta. La tarjeta puede tener la forma que se desee, no necesariamente rectangular, y Altium ofrece muchas formas de definir los bordes y el tamaño. Yo les voy a mostrar una que en mi opinión es una de las más útiles porque les permite hacer distintas figuras en los bordes, pero pues cada quien es libre de utilizar la que desee. Para ello vamos a ir a la primera opción que ven en la parte superior central. Esta es la opción que nos permite Altium para rutear todo tipo de líneas. Vamos a trazar 4 líneas, sencillamente al igual que como trabajamos en esquemático. Lo primero que hacen es dar clic en un punto, dan clic en el punto final. Si desean cortar la línea ahí, clic derecho. Vamos a crear 4 líneas, no necesariamente tienen que ser verticales o horizontales, se van a dar cuenta por qué. Ahora vamos a posicionar esas líneas para que sean los bordes de nuestros PCBs. Vamos a darle doble clic. Lo primero que hacemos es pasar esa línea en el menú Layer a la capa Mechanical 1. ¿Por qué esa capa? La capa Mechanical 1 es la capa que representa todo lo que tiene que ver con cortes, perforaciones o espacios físicos, pues, mecánicos dentro de la tarjeta. Y como pues, precisamente estos van a ser nuestros bordes, va a ser un corte como tal. Lo siguiente es posicionar la línea por coordenadas. Entonces vamos a decirle pues, que inicie desde nuestro punto de origen definido y vamos a hacer una tarjeta de 50 por 50 centímetros, 5 por 5 centímetros, perdón. Cuando ustedes le dan OK, se dan cuenta, él automáticamente posiciona la línea y la pone del color de la capa. En la parte inferior ustedes van a ver que cada capa tiene relacionado un color y pues eso nos ayuda bastante a no perdernos ya cuando el diseño esté pues, mucho más complejo. Seguimos con la siguiente línea, entonces sencillamente iniciamos desde el punto donde terminó la anterior y vamos hasta el nuevo punto que sería el vértice superior derecho. No se olviden de cambiarla a la capa de Mechanical 1.
Con la siguiente línea, sencillamente lo mismo, ponemos el punto de inicio del anterior y el punto de final, nuestro punto inferior derecho. Capa Mechanical 1. Una vez tenemos definida nuestra forma, como les decía, ustedes pueden utilizar arcos o cualquier otro tipo de forma. Lo que deben hacer es seleccionar los cuatro o las líneas que sean, los bordes, y van al menú Design, Board Shape, y ahí le dan a la cuarta opción, definir desde los objetos seleccionados. Apenas ustedes hagan eso, van a ver que la tarjeta ya queda cortada en los bordes que definimos inicialmente. Una vez ustedes tengan la tarjeta lista, pueden grabar o deben grabar lo mismo, un nombre pues representativo a lo que estamos trabajando. Hacemos énfasis en que se trata del PCB y no del esquemático, lo guardamos y guardamos el proyecto también. Cuando esté listo nuestro PCB, vamos al esquemático. Una vez esté ya listo el esquemático, como hemos revisado anteriormente, vamos a la pestaña Design y a la primera opción de Update. ¿Esto qué es lo que va a hacer? Va a pasar la huella de los componentes que hay en esquemático a nuestro PCB. Primero le dan al botón validar cambios, es lo que hace es comprobar que todo lo que queremos trasladar sí se pueda, y cuando estemos, veamos que todo aparece chuleado, le damos a ejecutar cambios. Después de que se ejecuten todos, cerramos esta ventana y pueden ver que ya todos los componentes aparecen en nuestro PCB. Pueden observar que todos los componentes aparecen dentro de este cuadro que trae en el centro el nombre de nuestro esquemático. Esto lo utiliza Altium para clasificar los componentes cuando ustedes manejan más de un solo esquemático por proyecto. En este caso no es útil para nosotros, sencillamente lo seleccionamos y le damos suprimir para borrarlo. En el esquemático, el manejo de los componentes como tal es muy similar en PC es muy similar al esquemático. Ustedes pueden seleccionar un componente si quieren girarlo con barra espaciadora y lo ubican donde deseen. Si se dan cuenta de los pines que tienen conexión, van a ver que salen unas líneas blancas que nos indican a dónde va conectado con ese pin. Eso nos ayuda a la hora de organizar los componentes, que es el primer paso antes de pasar al ruteo del PCB como tal. Sencillamente trasladan componente por componente. Una vez los hayan posicionado todos en la manera como pues, que les quede más cómodo y pues que ustedes deseen, obviamente teniendo en cuenta cosas como siempre dejar los conectores como P1 y P2 cerca del borde para facilitar su conexión. Una vez hayan organizado el componente, viene la parte de ruteo. Si ustedes quieren tener como una visión más clara de los pines que quieren rutear, pueden hacerlo utilizando la siguiente opción. Miremos por ejemplo la línea de tierra, que es una de las más comunes. Ustedes opriman la tecla control y dan clic sobre algún identificador de tierra. Si ustedes se dan cuenta, se iluminan todos los pines que contienen o que debe llegar a esa línea de tierra. Esto es muy útil, como les decía, pues para evitar perderse en el PCB y mucho más pues, cuando son componentes superficiales o de mucha densidad. Para rutear, como les decía, lo primero que deben hacer es seleccionar en la capa en la que quieren rutear. Tenemos top layer y bottom layer. Es una si quisiéramos hacer tarjetas doble capa, top layer es cobre por encima, bottom layer cobre por debajo. Entonces si queremos rutearlo en la parte de abajo, seleccionamos la capa bottom y utilizamos el mismo botón que utilizamos para la creación de los bordes. Sencillamente cuando seleccionen, si se dan cuenta, cuando ustedes se acercan a un punto de conexión, aparece un círculo alrededor de la cruz. Sencillamente ustedes le dan un clic ahí y ya nos aparece nuestra línea de cobre. Para modificarle el ancho, mientras la tengan así seleccionada, pueden oprimir Shift W y aparece un listado de los diferentes anchos de pista que hay disponibles. Igual ustedes pueden crear uno que no está acá, pero pues son como los más comunes. Si se dan cuenta, el trazo de la ruta como tal es exactamente igual. Cada vez que ustedes den un clic es para un borde. Recuerden siempre evitar ángulos de 90 grados.
Cuando terminen la ruta pueden dar clic derecho y la ruta quedó creada. Si seleccionamos en este caso la capa layer, top layers, si empezamos desde el punto en el que nos quedamos, se van a dar cuenta que ya la ruta cambia de color, indicándonos que, pues que estamos trabajando en una capa diferente. Si ustedes quieren quitar la iluminación que tenemos sobre la línea de tierra, sencillamente con control oprimido dan clic en cualquier parte negra y ya todo vuelve a la normalidad. La idea de este ruteo siempre es, o preferiblemente, que lo hagan manualmente. ¿Por qué? Porque pues aunque Altium trae la función de autorruteo, es bastante complejo que un autorruteo pueda detectar ciertos errores que solo podría detectar pues una persona como tal. Si ustedes quisieran tener un autorruteo perfecto, deben definir todas las reglas de ruteo previamente. ¿Cómo las definen? Van a Design, la tercera opción, Rules. Aquí les van a aparecer todas las reglas que puede manejar Altium, reglas de todo tipo, reglas que tienen que ver con la distancia entre pistas o entre cobre, que es el clearance, anchos de pista, tamaño de los huecos, distancia entre los huecos, distancia entre la tinta y el cobre. Normalmente ustedes definen los mínimos, es bueno dejarlos como los trae Altium por defecto. Los tamaños máximos sí se pueden modificar, pues porque no habría limitante teórica en el ancho de una pista, en el ancho máximo de una pista, siempre y cuando, mientras que en el mínimo sí puede haber varios limitantes de acuerdo a la máquina o al método de fabricación que se tenga. Si ustedes definirán absolutamente todas las reglas de la mejor manera, el autorruteo sería prácticamente perfecto. Como es bastante complejo, mi recomendación es siempre rutear las tarjetas de forma manual. Si ustedes, por ejemplo, quisieran hacer una tarjeta doble capa y quisieran trazar una ruta que atraviese de una capa a otra, cuando la estén seleccionando o cuando la estén ruteando, en su teclado presionan la tecla más o la tecla menos, inmediatamente se dan cuenta aparece un hueco metalizado. En el momento ustedes lo ubiquen, ya vamos a continuar con un camino que va por la capa inferior. Si ustedes volvieran a oprimir la tecla más o menos, aparece otro hueco y volvemos a la capa superior. Esto nos ayuda bastante pues para trazar las tarjetas multicapa y de pronto no perdernos a la hora de hacer un camino. Esto pues depende prácticamente de la complejidad de su diseño. Normalmente cuando son componentes through-hole bastante grandes como los que vemos en esta tarjeta no es necesario hacer doble capa, pero pues eso ya queda al gusto del diseñador. Como tal, esto es lo básico que en lo referente al diseño de PCBs en Altium. Si se dan cuenta, con esto ustedes ya podrían iniciar el diseño. En tutoriales futuros les explicaré más trucos y más opciones que nos ofrece Altium para facilitar todo el proceso de ruteo de las tarjetas. Recuerden pues siempre grabar cada vez que hagan una modificación y listo, es que empiecen a trabajar y a practicar sobre sus propios diseños. Es la mejor forma de familiarizarse con la herramienta y ganar práctica en lo que tiene que ver con ruteo de PCBs. Entonces espero que este tutorial les sirva mucho para sus diseños y muchas gracias.